Te felicito por querer capacitarte. Te felicito por querer crecer. Te felicito porque estás en el primer lugar, en el mejor lugar, como me gusta decir siempre, decirle al que tenés al lado, estás en el mejor lugar. Estás en el mejor lugar. Gloria a Dios. Te está preparando, hermano querido, y debemos prepararnos para grandes cosas. Amén. Porque estamos en una iglesia hermosa, estamos en una iglesia, ¿sí?, que enseña todos los martes. Tenemos capacitación y qué lindo tendría que estar toda la iglesia, ¿sí? Hay 3 reuniones fundamentales que yo creo, ¿sí?, que no podemos faltar. La primera es el día domingo. El día domingo es un día que no nos pertenece a nosotros, es un día que hizo el Señor. ¿Para qué? Para que su iglesia, ¿sí?, lo exalte, alabe, glorifique el nombre de Dios. Es un día especial, ¿no?, para que la familia de Cristo, que somos todos nosotros, podamos estar en este lugar dándole toda la gloria y reconocer al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y Él nos creó para eso. La segunda cosa es fundamental también, que debemos, ¿sí?, congregarnos en la célula. Tenemos reuniones celular. Nuestra iglesia es una iglesia que trabaja con célula, es celular, ¿sí? Entonces es importante, ¿qué importante? Importantísimo que vos estés en una célula, ¿sí? Porque todo lo que sucede y pasa en la iglesia, ¿sí?, pasa por las células. Así que es una linda oportunidad también para que vos, ¿sí?, te integres a una célula y aprenda, porque es el lugar donde podés aprender a orar, donde podés empezar a manejar la Biblia si no sabés. Bueno, es el lugar apropiado para que podamos crecer, ¿sí? Y el otro día también especial es el día de capacitación, ¿sí? El día martes, un día, ¿sí?, como todos los martes, tenemos palabra preciosa, tenemos estudio para poder crecer, ¿sí?, porque tenemos una visión poderosa, tenemos una visión grande. Amén. Y para poder llevar la visión adelante, ¿sí?, necesitamos prepararnos. Amén. Así que te felicito por el esfuerzo. No es fácil. El camino de seguir a Jesús no es fácil, ¿sí? Alguna vez te dijeron, bueno, vas a aceptar a Cristo y se te van a solucionar todos los problemas, ¿sí? Es un camino de color de rosa. No es así. Pero es un camino, sí, donde tenemos que esforzarnos cada día, pero bueno, tenemos también la ayuda del Espíritu Santo y no estamos solos. Así que, hermano querido, te felicito por estar en este lugar, capacitate, perfeccionate, sí, para poder llevar adelante la poderosa, sí, visión que tenemos, ¿sí? Porque nuestra visión es grande. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande. Amén. Y si nosotros predicamos de que tenemos un Dios grande, de que tenemos un Dios que se especializa en hacer milagros, tenemos que pensar, ¿sí?, en cosas grandes. Y gloria a Dios por esta hermosa visión que Dios ha puesto en esta amada iglesia. Te tenés que sentir una persona privilegiada por pertenecer a esta iglesia, ¿sí? Te voy a contar rápidamente lo que yo pensaba, ¿sí?, cuando yo tenía 30 años, hace poquito, ¿sí? 30 años, no, cuando yo empecé recién, ¿sí?, la iglesia. Bueno, yo me congregaba y yo pensaba que la iglesia era como piensan algunos, ¿sí?, lamentablemente,
Que bueno, la iglesia era, yo iba el día domingo, me sentaba, escuchaba la prédica, predicaba el pastor, y después me iba a mi casa bien, y pasaba la semana, el otro domingo venía a la iglesia nuevamente, escuchaba la palabra de Dios, me iba, y bueno, la responsabilidad y el deber era del pastor, y yo solamente escuchaba, como muchos lamentablemente lo hacen, y no es así. Cuando yo, a medida que fui entendiendo la palabra de Dios, comprendiendo lo que la Biblia dice, y saber que yo no elegí a Dios, sino que Dios me eligió a mí, Dios me escogió a mí, y cuando aprendí de que también Dios tiene planes y proyectos con mi vida, ¿sí? Sin ser nadie, pues le doy gracias a Dios por este privilegio que me da Dios de poder servirle. Así que es un privilegio y gloria a Dios, porque cuando llegué a esta iglesia, cuando empecé a capacitarme y empecé a tomar los cursos y empecé a entender la Biblia y empecé a saber los planes y los proyectos que Dios tiene y que Dios estableció esta iglesia y Dios puso esta iglesia en este lugar y tiene un propósito con esta iglesia. Y cuando hablo de iglesia estoy hablando de vos y de mí, porque nosotros somos la iglesia, ¿sí? Y Dios tiene planes y proyectos para cada uno de nosotros. Y qué lástima que es que no vayamos de esta vida sin poder cumplir los propósitos de Dios, ¿sí? Y también sabemos, ¿sí?, de que es un privilegio servir a Dios, pero que vamos a ser recompensados. ¿Amén? ¿Cuántos sabían que vamos a ser recompensados cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, a buscarnos a cada uno de nosotros? Va a venir con los brazos cruzados. No, dice la Biblia que va a venir con galardones, va a venir con premios. Qué lindo, hermanos queridos, que cada uno de nosotros nos podamos llevar muchos premios por ser buen fiel, ¿sí? Una persona fiel a Dios, que podamos haber cumplido el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? De esta manera poder crecer, ¿sí? Que yo creo que el tiempo de Dios es hoy, ¿sí? Yo creo que el tiempo de Dios es hoy. Eso bueno, tenemos que esperar un poco más, no es el tiempo. Yo creo que el tiempo de Dios es hoy. Hoy es el tiempo en el cual vos tenés que aceptar a Cristo. Hoy es el tiempo en el cual vos te tenés que consagrar a Dios. Hoy es el tiempo donde vos tenés que ir a tu líder y decirle: hoy, a pesar de hoy, quiero ser el mejor ayudante, sí, que has tenido. Hoy es el tiempo de tomar decisiones para Cristo. Hoy es el tiempo. ¿Por qué? Porque el ayer ya pasó, no nos pertenece. Y el mañana no sabemos si vamos a estar. Entonces hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Vamos a ir rápidamente. Sí, vamos a hablar de un profeta. Sí, rápidamente lo voy a hacer. Algunos puntos vamos a tocar. Sí, ¿cuántos conocen a Jonás? Sí, si trajiste Biblia, por favor acompáñame. En Jonás capítulo 3 vamos a ver. Sí, vamos a ver algunos puntos. Jonás capítulo 3, dice así la poderosa palabra de Dios: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Vino palabra de Jehová, ¿sí? Borra el nombre de Jonás y poné tu nombre. Vino palabra de Jehová a Jorge. Vino palabra de Jehová y ponés tu nombre, ¿sí? Y el primer punto es que Dios habla. Dios habla. Y el domingo también hubo un punto donde decía que Dios habla. Y Dios habla permanentemente, hermano querido. Dios está hablando ahora. Dios habla, ¿sí?, en los cultos. Dios habla en la célula. Dios habla a través de hermanos.
Dios habla a través de la palabra de Dios, pero si vos no lees la Biblia, ¿sí? Si vos no tenés comunión con Dios, si vos no tenés un buen relacionamiento con Dios, no vas a poder, ¿sí?, escuchar la voz de Dios. Por eso es importante, hermanos queridos, que vos hables con Dios. Por eso es importante de que nosotros, ¿sí?, leamos la Biblia todos los días. Es la palabra de Dios. Es el alimento espiritual que necesitamos cada uno de nosotros. Así como te alimentás todos los días, ¿sí?, alimentás tu cuerpo natural. Bueno, es importante, hermanos queridos, que alimentemos nuestra vida espiritual. Y lo tenemos que hacer a través de la Biblia. Pregunta, ¿cómo es tu vida con Dios? ¿Cómo es tu relación diaria con Dios? ¿Tenés una relación diaria con Dios? ¿Tenés buena comunión con Dios? ¿O lees la Biblia de vez en cuando? Como la leía yo hace tiempo atrás. Llevaba la Biblia solamente los días domingos, pero no tenía el hábito de leer la Biblia todos los días. Y hermano querido, Dios te va a hablar a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosísima. Todo fue creado con la palabra de Dios. Por ende debemos leer la palabra de Dios. Por eso tenemos que también aprender la palabra de Dios. Y no solo leerla, sino también vivirla. No sirve de nada, hermanos queridos, de que vos te sepas la Biblia de tapa a tapa. Hay muchos hermanos que conocen mucho de la Biblia. Saben muchos textos bíblicos de memoria. Pero no se ve lo que predican. No se ve lo que dice saber de la Biblia. Porque yo debo tener conocimiento de la Biblia, yo debo conocer la palabra de Dios, pero yo debo vivir lo que la Biblia dice. Por eso debo ser una persona distinta si tengo a Cristo en mi corazón. Si yo predico la palabra de Dios, tengo que vivir la palabra de Dios. De nada sirva de que vos leas la Biblia, venga a la iglesia con la Biblia bajo el brazo, hable muy bonito de la Biblia, hable bien de Dios, pero no viví lo que predicas. De nada sirve, hermano querido, pero es muy importante de que podamos, ¿sí?, tener conocimiento de la Biblia y leer para también poder dar a conocer, ¿sí?, a Jesús a través de lo que nos dice la palabra de Dios. Bien, versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La segunda cosa es que debemos, sí, levantarnos. Creo que también hubo un punto el día domingo pasado de que debemos levantar. Es decir, que tenés al lado, te tenés que levantar en el nombre de Jesús. Te tenés que levantar en el nombre de Jesús. Hay muchas personas, hay muchos cristianos que están dormidos en este tiempo. Y te tenés que levantar en el nombre de Jesús. Qué lindo es que poder vernos en esta capacitación. Qué lindo es poder vernos también el día domingo. Qué lindo es poder vernos también en la célula. Es lindo, es hermoso, porque somos una familia. Pero te tenés que levantar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Te tenés que levantar. Levántate y ve a Nínive, le dijo Dios, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te doy. No podemos, ¿sí?, si no nos levantamos, no vamos a llevar la poderosa palabra de Dios. Él dio una orden, acá Dios le dio una orden a Jonás, ¿sí? Y Jonás se levantó, obedeció. Y vos y yo debemos obedecer a Dios, ¿sí? Mirá, cuando estuvimos, ¿sí?, este tiempo atrás en pandemia, hubieron muchas personas que me decían: ay, cómo extraño la iglesia, cómo extraño la reunión del día domingo, cómo me gustaría estar. Era por videollamada, ¿no?
Pero ¿cómo me gustaría estar? Bueno, ahora cuando se vaya esta pandemia y empecemos otra vez las reuniones, voy a tratar de ir a la iglesia, voy a poder estar los días domingos. Y vos sabés que pasó la pandemia. Y parece que para algunos sigue la pandemia, porque no lo vemos en la iglesia. No lo vemos en la iglesia. Y debemos disfrutar cada domingo cuando estamos juntos como iglesia, adorando y bendiciendo a Dios. Y también en esta capacitación también es lindo poder disfrutar, ¿sí?, de alabar a Dios, de estar juntos y de poder capacitarnos juntos para poder llevar adelante la obra que Dios nos delegó aquí en esta ciudad. Bueno, Jonás, debía predicar solo lo que Dios decía. Había subido la maldad, ¿sí?, en Nínive, porque era una ciudad muy importante. En Nínive se dice más o menos de 120 a 170.000 habitantes. Oh, qué coincidencia, porque es una ciudad parecida a Luján. Yo no sé cuántos habitantes, pero más o menos debemos estar por ahí con los habitantes de aquí de Luján. ¿Sí? Y en aquella gran ciudad había subido, dice que había subido la maldad, y adoraban a ídolos. Había prostitución y brujería. Y le delegó, fue muy claro Dios, y le delegó específicamente lo que Jonás tenía que decir. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Y vamos a ver más adelante qué es lo que sucedió. Pero, hermano querido, te animo a que te pongas las pilas con el Señor, porque, bueno, también nosotros estamos en una ciudad donde Dios nos ha puesto para que podamos llevar, ¿sí?, el Evangelio, las buenas nuevas, que podamos ser luz aquí en esta ciudad por donde Dios nos ha puesto. El versículo 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Bueno, el punto 3 es que Jonás obedeció. Obedeció Jonás y se levantó. Y qué bueno es que vos y yo obedezcamos a Dios y nos levantemos en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios es para todos. A pesar de su maldad, la gente de Nínive fueron receptivos al mensaje y se arrepintieron inmediatamente. Si simplemente proclamamos lo que sabemos de Dios, quizás nos sorprendamos de cuánto responde. Dios siempre responde. ¿Sí? Dios siempre responde. Si nosotros realmente obedecemos la palabra de Dios y llevamos la palabra de Dios como lo hizo Jonás, ¿sí? Versículo 5, dice el versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. El pueblo de Nínive solo escuchó, escucha bien, solamente escuchó una sola vez el mensaje de Dios y se convirtieron todos. Dios tiene todo preparado. Dios tiene el pueblo de Luján preparado. Dios tiene a su alrededor también el pueblo preparado. Dios tiene ya preparado, ¿sí?, el lugar de Mercedes. Dios tiene preparado el lugar de Mechita. Dios tiene preparado el lugar, ¿sí?, de Pilar. Son lugares por los cuales estamos orando para que, sí, en un tiempo no muy lejano se pueda abrir una congregación. Pero necesitamos, ¿qué necesitamos? Personas, necesitamos líderes. ¿Por qué? Como dice la palabra de Dios, la mies es mucho, los obreros son pocos.
Y hermano querido, ¿sabe qué? Yo pienso que la cosecha está lista. Y vos sabés que hay un gran problema cuando la cosecha está lista. Cuando el fruto está maduro, si no se cosecha, se echa a perder y se cae y se pierde. Y las personas que mueren en este tiempo sin Cristo se van al infierno. Se van al infierno. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios nos delegó, ¿sí? Nos delegó para que llevemos la palabra de Dios. Y no solo acá en Luján, porque la visión que tenemos es en todo lugar, ¿sí? En todo lugar. Pero empecemos por casa, empecemos por aquí, por Luján y a sus alrededores. Ya Dios va a preparar, ¿sí? Seguramente Dios ya tiene, por supuesto, preparado, ¿sí? El terreno para que nos podamos multiplicar y esparcir como iglesia. Bien, el capítulo 4, vamos a ver algunas cosas también del capítulo 4, voy a tratar de ir rápido. El capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Hacer la obra de Dios no nos debe desagradar, al pueblo de Dios. Hacer la obra de Dios no debe desagradarnos. Al contrario, es un privilegio que tenemos. Yo no sé si vos te sentís como privilegiado de poder llevar la obra de Dios, ¿sí? A veces decimos que ¿quiénes somos nosotros? O a veces, ¿sí?, te menosprecian y el diablo te hace creer que no servís, que sos poca cosa, que no vas a poder, pero esas son todas mentiras del diablo, porque con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que es un privilegio, ¿sí?, de que nosotros podamos predicar y llevar las buenas nuevas, ¿sí?, y decirle a la gente, ¿sí?, que anda en tinieblas, que en Cristo hay una vida que vale ser vivida. Dar buenas noticias. Y en el versículo 2 dice, lloró a Jehová y Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grandes misericordias, y que te arrepientes del mal. Conociendo la naturaleza de Dios, debiéramos ser como Él y actuar también como Dios actúa, ¿sí? Imitar a Jesús y seguir sus pisadas. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como, ¿sí?, seguidores de Cristo. Y el versículo 10 y 11 del versículo 4 dice, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer en el espacio de una noche. Nació y en el espacio de otra noche pereció. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. El amor y la misericordia de Dios pueden hacer que a nuestros ojos, ¿sí?, Él no perezca confiable cuando aceptamos arrepentimiento y aceptar personas, gente que nosotros no aceptamos, ¿sí? Pero Dios ama a todos por igual. Jesús fue a la cruz por todo. Fue tan grande el amor
que tuvo Dios para con todo el mundo, que envió lo mejor que tenía, ¿sí?, por cada uno de nosotros. Y por último, el último punto, el verso 11, dice que Dios ama a nuestros enemigos. Y es más, la Biblia nos enseña que nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos. Y a veces la gente quiere castigo y destrucción para las personas cuya perversidad parece merecer castigo inmediato. Pero Dios es más misericordioso de lo que nos imaginamos. Dios es amor, Dios es misericordia. Dios salvó a los marineros cuando imploraron misericordia. Dios salvó a Jonás cuando oró dentro del pez. Dios salvó a los ninivitas cuando aceptaron el mensaje de Jonás. Dios contesta las oraciones de los que lo invocan. Siempre hace que se cumpla su voluntad y deseo que todos se vuelvan a Él para salvarse. Amén. Bueno, que Dios te bendiga, hermanos queridos. Esta es la prédica. Que Dios nos ayude a poder ser obedientes, a poder cumplir con el propósito de Dios, y que podamos también poner la palabra de Dios en práctica como Dios nos manda. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora. Cerra tus ojos, oramos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por este tiempo. Señor, gracias por esta palabra. Señor, gracias también por esta capacitación. Gracias, Señor, porque tú hablas en tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque tú estás preparando a una iglesia poderosa, Señor, para que podamos extender el Evangelio, para que podamos crecer, Señor, para que podamos llevar, Señor, las buenas noticias a aquellas personas que están, Señor, en tinieblas. Padre, ayúdanos como iglesia a poder brillar por donde quiera que estemos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amada iglesia, Señor, y también oramos, Señor, para que muy pronto, Señor, las células puedan seguir creciendo, se puedan multiplicar, Señor, y que en este tiempo muchos pilares, Señor, muchas personas puedan levantarse como pilares, Señor, para que la iglesia siga expandiéndose y creciendo, Señor. Y te damos gracias de antemano por esto, Señor, por estos frutos que vamos a ver, Señor, en un tiempo no muy lejano. Gracias, Señor, por este tiempo, y te agradecemos todo, Señor, y lo hacemos en el nombre precioso de Jesús. Amén.